Sean bienvenidos a Hogar de Gracia. Gracias a Dios porque nos permite llegar hasta tu hogar por medio de la tecnología. Agradecidos estamos con Dios porque nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, porque sus propósitos se van cumpliendo conforme nosotros vamos a la palabra de Dios y nos llenamos y adquirimos conocimiento y renovamos nuestra mente. Estábamos viendo la semana pasada cómo podemos renovar nuestra mente, cómo nosotros podemos cambiar, cómo nosotros entramos en una transformación de nuestras vidas cada vez que nosotros nos llenamos de la palabra de Dios y podemos comprender los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Y hoy te quiero presentar algo diferente, algo que el Señor puso en mi corazón hace tiempo y yo creo que es el tiempo perfecto de Dios para que nosotros empezamos a entrar a esta nueva serie. Y he titulado esta serie Nuestra Batalla. Y sabemos que batallamos con cosas. Y sabemos que vamos a pelear también la buena batalla de la fe. Pero esta batalla es especial porque tenemos que adquirir el conocimiento para poder nosotros entrar a esa pelea, a esa lucha constante que tenemos contra el enemigo. Padre, gracias, Señor, por este día, Señor. Es un día maravilloso, Señor, en el cual tu palabra, Señor, va a entrar y penetrar, Señor, en nuestras vidas, Padre. Sabemos, Padre, que tú tienes cosas especiales para nosotros, Señor. Y pongo este servicio, Señor, esta enseñanza en tus manos, Señor. Padre, que yo sea un instrumento, Padre, por el cual tú puedas hablar, Señor. Y pueda llegar, Señor, a tocar corazones, a transformar vidas, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dándole gracias a Dios porque nos da las herramientas en la palabra de Dios. Cómo nosotros podemos ir a ella, llenarnos de conocimiento, de sabiduría por parte de Dios. Y nosotros por medio de ella descubrir, encontrar. El Señor nos revela cosas. Y cuando vamos a la palabra de Dios y vemos que tenemos un enemigo que está ahí constantemente y nos damos cuenta de la existencia de este enemigo que no nos va a dejar, que nos va a estar atacando en todo momento, nosotros tenemos que prepararnos y saber cómo detenerlo, cómo contrarrestarlo y cómo ir a pelear, cómo ir a batallar, cómo ir a luchar en contra de él. Y tenemos que tener una estrategia. Y la palabra de Dios nos da las estrategias, nos da las armas, nos va preparando, nos va moldeando para nosotros ir a pelear. Y no se trata de que estés aguantando y que el enemigo te tiene ahí derrotado, derribado, sino que tú peleas. Sales al mundo, empiezas a predicar la palabra de Dios para vencerlo. Sabemos que Cristo venció al mundo al derrotar al enemigo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, nosotros, con nuestra fe, vencemos al mundo. Cada vez que nosotros crecemos en la palabra. Que no somos esos niños fluctuantes, esos niños que requieren todavía leche, sino que empiezan a comer alimento sólido y por medio de la palabra de Dios empezamos a crecer y a dar fruto. Efesios 2, del 1 al 3, nos dice cuáles son los enemigos a los cuales nos vamos a enfrentar. Si gustas acompañarme, Efesios 2, en el versículo 1. Y Él les dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros deleites y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Y vemos cómo todo esto éramos.
Pero lo mejor de todo es que una vez que Cristo viene a nuestra vida y lo recibimos como nuestro único Salvador personal, cambiamos, somos transformados, porque las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Por lo tanto, nosotros dejamos de vivir en la carne y empezamos a crecer en el Espíritu. Dejamos de hacer lo que la carne nos pide. Dejamos de hacer esa voluntad que la carne quiere. Y el enemigo usa la carne como medio para el cual él pueda empezar a trabajar. Y dice que es el príncipe de la potestad del aire, lo que significa que él anda en el aire, se anda moviendo en el aire. Por lo tanto, nosotros tenemos que crecer, ir avanzando en las cosas que Dios quiere para nuestra vida. Primero, número 1, nos dice que está la corriente de este mundo. La corriente de este mundo en la actualidad. Vemos cómo han sacado a Dios de la ecuación por completo. Vemos cómo este mundo se está separando completamente de Dios. No quieren saber nada de Dios. Tienen otras filosofías, empiezan a ver cosas diferentes, pero simplemente Dios no es parte de la ecuación. Por lo tanto, Jesús es negación también. No quieren nada con la religión. ¿Por qué? Porque han sido dañados. Tú puedes decirme mil y un cosas, pero sabemos que Dios es el creador de todo el universo por medio de su palabra. Y vemos cómo todo fue creado con un propósito. No puede ser que tú salgas a la calle y veas un cielo perfecto, azul. La dimensión de la tierra, que es perfecta, que si hubiera sido un poquito más grande, un poquito más chica, no hubiera vida en este planeta. Todo tiene una perfección. Y no puede ser que de la explosión haya nacido perfección. Alguien tuvo que crearla, y ese es Dios por medio de su palabra. Damos gracias a Dios porque nos lo revela por medio de la palabra. Vemos en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que tengáis en mí paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Y damos gracias a Dios porque Él pasó por un proceso en el cual sufrió por nosotros en la cruz del Calvario, derramó hasta la última gota de sangre por nosotros. Él enmudeció, padeció de azotes y el Señor puso todo esto por nosotros. Un propósito especial por nosotros, porque nos ama tanto que dio a su Hijo por nosotros, para que nosotros creamos en Él y tengamos vida eterna. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, que nosotros regresemos y no sigamos la corriente de este mundo, sino que sigamos a Dios, que sigamos a Jesús, que es nuestro blanco de perfección. Vemos que también es el príncipe de la potestad del aire, como les decía. Él se mueve en el aire. Él anda moviéndose por todos lados. Y los deseos de la carne. Vemos que la naturaleza desde Adán, ¿verdad? La heredamos desde Adán. Y está opuesta, completamente opuesta al espíritu. No puedes tú tener un espíritu chiquito porque tu carne va a ser más fuerte. Nosotros tenemos que ser todo lo contrario, completamente todo lo contrario. Y debemos saber que para nosotros Dios es suficiente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos trae un poder especial en nuestras vidas para vencer al enemigo. Nosotros vamos aprendiendo cada vez que vamos a la palabra de Dios y nosotros tenemos que ir venciendo la carne porque es el vehículo por el cual el enemigo va a entrar a tu vida. Ya sean tus ojos, tu gusto, tu tacto, todos tus sentidos. Es por el vehículo por el cual entra el enemigo. Estamos en este mundo, mas no somos de este mundo, el cual el mismo diablo lo controla. Satanás controla el mundo. ¿Por qué? Porque es la corriente de este mundo. Vemos que el apóstol Pablo nos está diciendo que caminemos con Dios, que vayamos con Él y que conozcamos a nuestro enemigo, porque tenemos un enemigo que es formidable, la verdad que tiene una sabiduría impresionante.
Y cuando nosotros estamos con Dios, caminamos en victoria, vamos avanzando, pero en cuanto nos empezamos a separar de Dios, el enemigo usa todas esas artimañas y nosotros simplemente nuestro espíritu empieza a decaer, empieza a caer, empieza a achicopalarse, empieza a hacerse pequeño. ¿Por qué? Porque estamos separados de Dios. Y nosotros, como les decía, no luchamos por victoria. No estamos buscando la victoria. La victoria ya ha sido dada por medio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por lo tanto, nosotros caminamos en victoria. No caminamos por la victoria, sino estamos en victoria en Cristo Jesús. Amén. Entonces el Espíritu Santo nos capacita, nos va llenando por medio de la fe, conforme a la palabra de Dios. Nosotros vamos caminando y en Cristo Jesús nosotros crecemos. Les quiero mostrar unos tópicos, quiero mostrar unos puntos en los cuales podamos analizar todo esto. Son 4 puntos y vamos a separar esta serie probablemente en 4 partes para nosotros entrar más en detalle en cada una de ellas y poder vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. El primer punto es que el apóstol Pablo nos está diciendo en Efesios 6, a partir del versículo 10, nos dice que por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cada vez que nosotros vamos a la palabra de Dios, nos llenamos de poder y de fuerza. ¿Por qué? Porque adquirimos conocimiento por medio de ella. Cada vez que nosotros vamos, encontramos cosas maravillosas y nuevas que el Señor nos revela conforme nosotros nos vamos llenando aún más y más de ella. Cada vez que escudriñamos la palabra de Dios, nos vamos llenando de ese poder y de esa fuerza. Y luego nos dice el 11, vestíos de toda la armadura de Dios. El Señor nos va a equipar, nos va a preparar y nos va a dar esas herramientas que necesitamos para vencer al mundo, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces el apóstol Pablo nos está mostrando que tenemos que estar fuertes en la palabra de Dios, que tenemos que crecer en poder, que tenemos que estar llenos de fuerza, vistiéndonos por medio de la armadura de Dios para estar firmes cuando el enemigo venga y quiera estar acechando, estar listos. Y nos está describiendo cuáles son las maneras en las cuales nos puede atacar. Porque nos está diciendo que no va a ser contra carne y sangre, que todo esto es espiritual. Entonces nosotros estamos peleando contra principados, contra potestades, contra los gobernadores, contra las huestes de maldad que están moviéndose. Y nosotros podemos pelear contra ellas. Por ejemplo, en lo militar, cuando nosotros si vemos cómo funciona el militar, hay un servicio de inteligencia, el cual está establecido, el cual mandan a conocer todo el campo, qué está sucediendo, la infantería, la marina, la naval, todo ello, la aviación, empiezan a hacer, y ellos son los encargados de informar. ¿Cómo está el enemigo? ¿Qué está pasando? Conocen la ubicación del enemigo, conocen la capacidad que tiene el enemigo, conocen cuál es su punto débil, conocen cuánto armamento tiene. Entonces nosotros tenemos que, por medio de la palabra, prepararnos para conocer al enemigo, cómo nos va a poder atacar. Y nosotros tenemos que tomar esta información, toda esta palabra de Dios muy en serio para que nosotros nos preparemos y sepamos cómo derrotarlo. Preparándonos, sabiendo que nuestro enemigo es poderoso. Claro que sí. ¿Por qué? Porque así lo creó Dios. Cuando Dios creó a Lucifer, lo creó bello, hermoso, sabio. Por lo tanto, esa sabiduría Él la está usando. Y no nos tiene que tomar por sorpresa, porque si te toma por sorpresa es que no has ido a la palabra de Dios para adquirir el conocimiento. Y te voy a dar las características de este líder, de Satanás, del diablo. Y diablo significa acusador. Y en griego es categoros. Y significa que Él te está acusando.
Él es el acusador. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El acusador viene y todos los días quiere acusarte. Tú robaste, tú mataste, tú mentiste, eres un mentiroso y eres un mentiroso y te estás echando y eres un mujeriego, eres un adúltero. ¿Cómo es posible que quieras ir a la iglesia? ¿O cómo es posible que quieras ir a la palabra de Dios si tú eres un ladrón? Si te gusta robar, si estás usando drogas, Él te acusa. Y te acusa delante de Dios y mira a tu hijo, mira lo que está haciendo. Y así es Él. Esas artimañas usa Él para que no dejarte crecer, para que no dejarte ir a la palabra de Dios y te tiene ahí encerrado y no te deja salir. Te tiene esclavizado por medio de estarte acusando. Satanás significa adversario y es el enemigo de Dios. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad. Significa que tenemos que estar listos y velando, yendo a la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios, guardándola en nuestro corazón. Dice, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. Anda alrededor buscando a quien devorar. Él quiere derrotarte, Él quiere destruirte. No anda como un gatito ahí, pues ahí nomás te voy a tocar. No, Él te quiere destruir por completo. Él quiere derrotarte. Como ese león, quiere comerte, quiere destrozarte. No importa la manera que Él encuentre, lo va a hacer. Si tú te dejas, si tú no te llenas de la palabra de Dios. También dice que es conocido como el tentador. Y vemos que al mismo Jesús quiso tentarle. Mateo 4:3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces Él va a venir a tentarte y te va a poner una mesa con todas las cosas que a ti te gustan. Y te va a decir, mira a esta muchacha, mira a este hombre. No pasa nada, no va a pasar nada, mira aquí está. Así como lo hizo con Eva. Mira aquí está esta manzana para que seas como Dios. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con esas tentaciones y con la palabra de Dios contrarrestar al enemigo. ¿Qué le dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre. Entonces la palabra de Dios nos va a fortalecer, nos va a llenar y vamos a poder saber cuando el enemigo nos esté tentando. Si lo que viene es tentación del enemigo, para nosotros poder pelear, para nosotros poder batallar contra él, luchar contra el enemigo. También es comparado con una serpiente. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y sabemos que el enemigo engañó a esa tercera parte de los ángeles. ¿Por qué? Porque dijo que él quería ser como Dios y que iba a ser como Dios. Por lo tanto, los ángeles lo siguieron. ¿Por qué? Porque los engañó de esa manera. Y fue el mismo engaño que usó contra Eva al decirle que podía ser como Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que Él nos va a querer venir a engañar, nos va a querer venir a tentar, nos va a querer venir a destruir, a acusar, a estar ahí atacándonos en todo momento. También es comparado como un ángel de luz. ¿Y qué es un ángel de luz? Un ángel de luz es algo maravilloso, hermoso. Y así te lo va a presentar el enemigo como algo hermoso, lo cual te va a traer una satisfacción momentánea, te va a traer felicidad momentánea. Y tú puedes ser sabio y poder discernir cuando es el enemigo el que está viniendo a traerte algo.
que es momentáneo, rápido. Así funciona el enemigo. 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces el enemigo está ahí, es hermoso. Muchas veces hemos escuchado que Satanás es feo. Satanás es un ángel de luz. Se viste como ángel de luz. ¿En qué momento, cómo crees que tú cuando te enfrentes a Satanás, él va a venir feo, horrible, con algo, no sé, horrible, ¿verdad? No, él te va a traer lo mejor de lo mejor para que tú caigas en esa tentación. Así es el enemigo. Y lo vemos que es el Dios de este siglo. 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. El enemigo viene como el Dios de este siglo y vemos ahorita lo que está sucediendo. Vemos cómo la gente está falta de identidad. Se ha perdido algo dentro del ser humano que no sabemos para dónde va. Lo único que sabemos es que va hacia los tiempos de Noé y se está caminando hacia los últimos tiempos en los cuales todo va a ser horrible. Vemos esa falta de identidad en los niños que ahora no saben. Los mismos maestros les están enseñando cosas que no son correctas. Nosotros nos corresponde a nosotros como padres, como hijos de Dios, como maestros de nuestro hogar, enseñarles lo que dice la palabra de Dios. Vemos esa falta de entendimiento que está sucediendo, en los cuales, como les dije al principio, han sacado a Dios de la ecuación. Y esto es el resultado. Gente cegada completamente, mentes que están cauterizadas, como dice la palabra de Dios. ¿Y de dónde vino este ser? ¿Qué pasó? ¿De dónde salió Satanás? ¿De dónde surgió? Acompáñame Isaías 14:12. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo más alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, en los lados del abismo. Y vemos el engaño, ¿verdad?, que sucedió con los ángeles. Él quería ser semejante, él sigue queriendo ser semejante al Altísimo, sigue queriendo ser semejante a Dios. Y engañó a estos ángeles. Fue derribado hasta el Seol. Ezequiel 28, en el versículo 12. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile. Estamos viendo aquí a Ezequiel dándole este mensaje al rey de Tiro, pero va más allá todavía, al que controlaba al rey de Tiro. Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelia, topacio, jaspe, crisólito, berilio, onice, de zafiro, carbunclo, de esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contracciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste.
por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Y vemos cómo era Satanás, cómo era Lucifer, vemos qué hermoso era, con piedras preciosas era su vestidura, era hermoso, lleno de sabiduría, tenía el sello de perfección, era lo más hermoso que Dios había creado. Pero él, por medio de su belleza, de su sabiduría, quiso hacerse como Dios, quiso hacerse semejante a Dios. Y vemos que por medio de ella fue echado de la presencia de Dios. Él cuidaba, protector de la presencia de Dios, del trono de Dios. Era lo que él y los querubines protegían. La presencia de Dios, el trono de Dios, ahí estaba él, cuidando, protegiendo. Entonces, Satanás se volcó completamente, quiso atacar a Dios, quiso asaltar el reino de Dios, tratando de derrocar a Dios. Y vemos que Dios lo echa fuera. Hay muchos misterios, muchas cosas que podemos todavía inclusive entrar, que están relacionados con el origen, cómo se creó, qué pasó. Lo único que sí sabemos es que Dios lo creó. Dios lo creó, tiene un conocimiento limitado y su actividad también está limitada. No puede hacer lo que Dios hace. Satanás no es omnisciente, no es omnipresente, no es omnipotente. Entonces, siendo así, ¿cómo es que conoce todos nuestros defectos? ¿Cómo es que conoce todas nuestras debilidades? ¿Cómo es que nos conoce tanto? ¿Cómo es que conoce tanto de nosotros si Él no puede estar en todos lados a la vez? No es omnipresente. ¿Cómo es que lo hace? Pues la respuesta es que tiene a sus ayudantes, que están investigándonos en todo momento, que están siguiéndonos en todo momento. Desde lejos están observándonos qué es lo que nos gusta hacer, cuáles son nuestras actitudes, cuál es nuestro carácter. Ellos están observando. Y yo lo que les comentaba al principio, nosotros tenemos que conocer al enemigo, pero el enemigo nos conoce de la misma manera. Entonces hay una pelea constante de investigación. Están observándonos en todo momento. Esos ayudantes de Satanás los conocemos. El apóstol Pablo ya los describió en Efesios 6. Son esos principados, son esas potestades, son esos gobernadores, son esas huestes espirituales malignas que están en los lugares celestiales. Y este es el ejército de Satanás. Es el ejército con el cual nosotros estamos peleando constantemente, todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos levantamos. Escúchame bien. No hay desde que nos acostamos y despertamos. Estamos 24 horas al día peleando esa batalla. Tenemos ángeles a nuestro servicio. Esos ángeles ministradores que nosotros podemos pedirle a Dios que mande. Y el Señor manda a otros ángeles a cuidarnos, a acampar alrededor de nosotros, peleando la batalla espiritual. El apóstol Juan en Apocalipsis 12:4 nos da a entender que Satanás obtuvo un tercio de los ángeles, los agarró para él. Dice Apocalipsis 12:4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra.
Sí, un tercio del ejército de Dios. El profeta Daniel también nos describe que tenemos una lucha constante. En Daniel 10, del versículo 13 en adelante, no voy a entrar tanto a detalle porque es la historia de cómo los ángeles están peleando siempre, constantemente están peleando con los ángeles de Satanás, constantemente por la batalla entre las naciones. Y vemos que ellos están peleando y esa batalla se está librando en todo el mundo. En todo el mundo está esa batalla a nivel espiritual. Nosotros tenemos que caminar en victoria, constantemente estar caminando en victoria. ¿Por qué? Porque Cristo ha vencido al mundo. Por lo tanto, nosotros, como decía al principio, nosotros hemos vencido al mundo conforme nosotros nos vamos preparando en la palabra de Dios. Podemos ver, por ejemplo, un ejemplo de Pablo en Éfeso. Cuando él va a Éfeso, se encuentra ahí con un platero. Y vemos cómo el enemigo pudo haber destruido completamente la iglesia en ese momento. Pero Pablo y sus discípulos oraron y vencieron al enemigo. Y este platero construía estatuas de la diosa Diana. En el capítulo 19, a partir del versículo 23, podemos ver esa historia. Y cómo casi querían matar a Pablo y a sus discípulos. ¿Por qué? Porque decían que iban en contra de la diosa Diana. Y ellos iban convirtiendo a la gente, trayéndolos a los pies de Cristo, predicando el Evangelio con poder, autoridad. Pero una sola persona empezó a gritar que le iban a quitar su trabajo, que no podían, que iban en contra de esa diosa. Y todo eso se empezó a volcar y pudimos ver cómo por medio de una sola persona el enemigo usa a todos ellos. Pablo nos indica, nos da ese aliento de que seamos fuertes. Nuestro enemigo es un enemigo formidable. ¿Por qué? Porque está lleno de sabiduría. Sabe cómo atacarnos, sabe qué tiene que hacer. Nosotros necesitamos estar firmes, tener que estar velando en todo momento, tener que estar fuertes y nunca, jamás subestimar al enemigo. ¿Por qué? Porque anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Anda como un dragón, no anda jugando. Él si te va a destruir, lo va a hacer. Pero tú estás en la palabra de Dios. Vemos como Job, ¿verdad? También es una muestra de cómo el enemigo puede hacer y deshacer con una persona. Pero nosotros que estamos sellados, nosotros que estamos ungidos por el Espíritu Santo, el enemigo no nos puede tocar de esa manera. Sabemos que puede tocar a nuestra familia, a nuestros hijos, en nuestro trabajo, puede ir allá y hacer y deshacer. Pero nosotros caminamos en victoria y sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por lo tanto, nosotros caminamos en victoria en todo momento. Jesús mismo nos dijo que Satanás es un ladrón que vino a robar, a matar y a destruir. Juan 10:10. Él vino a destruirnos. Él nos va a querer robar. Te va a querer robar tu matrimonio. Te va a querer robar a tus hijos. Te va a querer robar lo que Él se conoce que es necesario para ti, para que tú pierdas el enfoque completamente del blanco de perfección que es Cristo Jesús. Te va a robar tu paz, te va a robar tu salud. Pero nosotros que caminamos en Cristo Jesús, ¿sabes? No hay condenación para los que estamos en Él. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el Espíritu, más no en la carne. Nosotros tenemos que entender que el enemigo va a tratar de hacerlo mientras tú te dejes. Mientras tú te salgas de los caminos de Dios, va a lograrlo. Créeme que lo va a lograr. Y después vamos a regresar derrotados, débiles, porque nos salimos de los caminos de Dios. Satanás es tan fuerte, tan sabio, sutil. Créeme que con la tecnología el enemigo se ha adentrado en las casas de los hijos de Dios y ha destruido matrimonios,
ha destruido relaciones madre-hijo, padre-hijo. ¿Por qué? Porque el enemigo se ha metido a las casas, al núcleo familiar. Y tenemos que ser inteligentes, más que Él, adquirir la sabiduría por parte de la palabra de Dios. Porque nosotros luchamos contra las acechanzas del enemigo. Y acechanza significa que es una habilidad engañosa, es un engaño, es una habilidad para engañar, es astucia, es un engaño prácticamente, la acechanza del enemigo. Efesios 6:11. Y no podemos dejarnos dar el lujo de ignorar esas habilidades que el enemigo tiene. 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El enemigo está preparándose. Créeme que él no descansa. Él está constantemente maquinando. El engaño, cómo te va a robar, cómo te va a tentar, cómo va a engañarte completamente. Él se está preparando. Y recuerda, tiene esa inteligencia por medio de todo su ejército que te está vigilando 24 horas al día. Y nosotros tenemos que estar listos, preparados. Porque algunas personas inclusive piensan que son tan astutos que no van a poder ser engañados. Pero fíjate lo que dice Efesios 4:4. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El enemigo está vestido de ángel de luz. Y nosotros tenemos que ser sabios, tener discernimiento para poder discernir las artimañas del enemigo cuando vengan por medio de alguien más. Estar listos. Tenemos que estar preparados en la palabra de Dios, llenarnos de ella. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdad. Y esa verdad nos va a hacer libres. Nosotros adquirimos el conocimiento por medio de ella y luchar. Recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. O sea que no estamos luchando cuerpo a cuerpo. La palabra lucha significa pale en griego, que es cuerpo a cuerpo. Sino que nosotros tenemos ese enemigo que está siempre peleando contra nosotros. Satanás quiere usar ese enemigo externo que nosotros tenemos. Es ese enemigo que anda afuera, pero también quiere usar la carne y pelear contra nosotros. Sus armas son formidables y nosotros tenemos aún más armas. Esa armadura de Dios está a nuestra disposición. ¿Sabes? El enemigo es la corriente de este mundo. Es el príncipe de la potestad del aire. Es la serpiente antigua que viene y engaña. Es el dragón. Es el acusador. Es un adversario que viene y quiere destruirte. Es un mentiroso. Es el tentador. Viene vestido como ángel de luz. Es el Dios de este siglo. Tenemos que entender todas esas cosas. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios y poder vencer al mundo. Porque Dios lo ha vencido. Porque Jesús ha vencido al mundo. Nosotros tenemos que seguir adelante. Vamos a continuar la próxima semana o la que le sigue. Vamos a tener un servicio especial la próxima semana. La resurrección del Señor. Es algo tan hermoso que nadie ha podido resucitar y vivir por eternidad. Solamente Cristo Jesús lo ha hecho. Porque Él venció al mundo. Porque Él derrotó al enemigo en la cruz del Calvario. Y podemos nosotros ir a la palabra de Dios y llenarnos por medio de ella. Te invito a la próxima semana que te conectes, seas parte de este servicio de resurrección. Vamos a analizar todos los puntos y vamos a aprender
cosas nuevas y maravillosas. Dios te bendiga.